Pues sí, buenos días. Seguimos aquí nuestra conversación con Ramón Tejada Holguín ahora. Estábamos hablando con productores de zafarraya hace unos minutos y ahora vemos a esta señora, una trabajadora de la salud, que agradece al presidente la entrega de este centro de diagnóstico. Pero todas las semanas se están entregando centros de diagnóstico, escuelas, o sea, hay estancias infantiles. Estancias infantiles, bueno, acaba de entregarse una más ahora en Los Alcarrizos, por cierto, que es donde se había entregado otra ya, La Romana, etcétera. Es decir, se está en un proceso que tiene que ver con, como dice el ministro de Educación, esa revolución educativa, ¿no? Esa revolución educativa, pero que todo esto entronca con informes como el de el Banco Mundial, JP Morgan y el de JP Morgan ahora, que augura un crecimiento de la economía dominicana sostenido, que es lo importante. Habla de crecimiento sostenido. Sí. JP Morgan o JP Morgan, como dicen algunos, que les encanta pronunciar en inglés estas cosas, ¿no? JP Morgan tiene unos datos interesantes acerca de la economía dominicana que nos gustaría que comentara. Bueno, sobre la economía dominicana lo que establece el crecimiento de 6.5 de enero a febrero, sostiene que es un crecimiento sostenido, le hace unos cuantos piropos que vamos a crecer, la perspectiva sería mucho mayor de crecimiento económico del PIB de lo que se estableció en el Fondo Monetario Internacional y de la propia perspectiva del Banco Central de la República Dominicana. Sobre la economía dice, y nos tira piropo y nos dice que entonces estamos mejorando. Lo interesante de JP Morgan es que además considera las variables políticas. Sabe que muchas veces, una situación que la gente entiende que puede provocar cierta inestabilidad en los mercados, en la política, puede impactar en los mercados y en la propia economía. Sin embargo, el informe de JP Morgan, al final, cuando habla de la perspectiva, dice que la decisión del Partido de la Liberación Dominicana de promover una reforma constitucional para que el presidente Danilo Medina pueda reelegirse es una decisión que garantiza el crecimiento acelerado de la economía en medio de estabilidad económica, de estabilidad fiscal, de estabilidad política. Exacto. O sea, que lo que significa que de la perspectiva de los análisis de los analistas económicos internacionales, de la gente que vende las acciones, que promueve el país, de lo que se llama los mercados financieros, la posibilidad de la reelección es una garantía de estabilidad, es una garantía de que se puede invertir más en República Dominicana. Eso da un matiz a alguna gente que ha estado viendo el tema como si existiría una crisis política, como si el mundo se estuviera acabando, como si hubiera hecho un desastre. Sin embargo, la perspectiva desde la inversión internacional es de que esta decisión es lo contrario. Es una decisión que garantiza mayor estabilidad y garantiza la economía, garantiza una estabilidad del crecimiento de la economía y la velocidad, que es lo que plantea JP Morgan. Hay que recordar, Tocayo Tejada Holguín, que en el primer año de gobierno del presidente Medina, que augurábamos un crecimiento alrededor de un 4%, la economía dominicana creció mucho más de un 5%. Y que en el año siguiente llegamos al 7%, en el 2014 en promedio 7.2 por mes. 7 puntos y algo, ¿no? Es decir, que estamos creciendo mucho más allá de lo previsto. Pero lo importante, porque en economía, y en un contexto, es bueno decir esto, en un contexto además en donde todavía no se ha salido de la crisis mundial. No se ha salido de la crisis en Europa y Estados Unidos. En Europa y Estados Unidos, todo, ¿no? Y somos de los países que más hemos crecido en América Latina, y hemos crecido en sectores importantes, como el turismo, la industria local, la educación. JP Morgan señala el tema de la educación como un elemento importante.
Pero, contrario a otros momentos de la historia en que República Dominicana ha crecido, fijémonos que en este momento ese crecimiento se está traduciendo más en bienestar para la gente, para la ciudadanía. Creación de empleo. Creación de empleo, Sí. que se va a alcanzar la meta de 400.000. La ministra de Trabajo hablaba de 327.000 De puestos de trabajo creados. Y la meta es 400.000. Y O la sea, que meta en los 4 años que se puede cumplir. Pero además de esto, más de 500.000, según la cifra, han salido de la pobreza en República Dominicana en el último año, en los últimos 2 años. Más de 500.000, 600 y algo de miles de personas, fruto precisamente de que ese impacto en la economía de las acciones gubernamentales no se traducen exclusivamente en bienestar para los ricos, no se traducen en la concentración de ese bienestar, sino que se traducen en que el bienestar vaya efectivamente, como ha dicho el presidente, que la economía sea puesta a servicio de las personas y no las personas al servicio de la economía. Exacto. Ahí, cuando hablamos de economía, la gente piensa en dinero, piensa en inversiones, en fin, piensa en todos esos elementos, tasas de interés, cosas por el estilo, variables macroeconómicas, como les llaman algunos. Pero poca gente se detiene a pensar en algunos elementos que no se pueden contar. Intangibles. Que son intangibles, es decir, no se pueden tocar, no se pueden probablemente medir, como la certidumbre, por ejemplo. Exacto. Lo que hay llaman certidumbre, confianza. Exacto, la confianza. Estabilidad, que son elementos sin los cuales no puede haber negocio. No, y además, mira, es importante lo que tú señalas, por ejemplo, donde en una nación donde no hay confianza, los teóricos llaman a eso, se elevan los costos de las transacciones. ¿Qué es lo que significa? Si yo tenemos que hacer negocio, pero no tenemos confianza, vamos a tener que buscar un abogado que nos certifique, vamos a tener que buscar testigos. Yo, como no tengo confianza, te voy a investigar muy bien. Claro. Y voy a hacer una investigación a fondo que me va a costar mucho dinero. Pero tú vas a hacer lo mismo. Lógico. ¿No? Y lo después, cual le da larga a la inversión y aumenta los costos. Entonces tú tienes que invertir más dinero en investigar, en hacer una serie de cosas, en determinar esto. Y al final, entonces, podemos firmar un contrato con el temor de que el contrato sea denunciado sí. Y entonces lo leemos bien. Aumentan los costos de transacción. Claro. Porque aumenta el tiempo, porque aumenta la inversión. O sea, cuando hay mayor nivel de confianza, pues tú te lanzas más fácil. Pero además de eso, la gente confía más en sí mismo también. Porque como confío en la economía, como tengo certeza de que si hago algo ahora, de un plomazo no me lo van a destruir, una decisión no esperada no me va a aplastar, entonces yo tengo más confianza en innovar, en buscar nuevas fuentes de trabajo, de ingresos, de poner una industria, una pequeña empresa. Es decir, me lanzo más. Y obviamente la innovación permite que la economía vaya mejor. Hay un dato importante, muy importante, que enlaza con esto de que habla J.P. Morgan, y es el hecho de que la Dirección de Impuestos Internos, por ejemplo, acaba de establecer cuál es el protocolo del fideicomiso, que es una entidad importantísima en esto de crear empleo, en esto de crear inversión, me parece a mí. Y sería bueno que comentáramos un poco esto. Bueno, lo que ocurre es que el fideicomiso... Porque hace viable el fideicomiso, por un lado, y garantiza a la gente también el acceso, por ejemplo, en este caso, a la vivienda. A la vivienda, exacto. El fideicomiso es una figura que se está recién usado en República Dominicana. Estamos estrenando. Para poner el mejor ejemplo de fideicomiso que hay en este momento y que funciona, es el ejemplo de lo que hizo Obras Públicas con los peajes. ¿Qué es el fideicomiso? Bueno, un fideicomiso es, este dinero va a entrar a este lugar, pero ese dinero que va a entrar a este lugar solamente se puede usar en tal cosa. O sea, por ejemplo, tú dices, yo quiero hacer un fideicomiso para que mis hijos puedan entrar a la universidad y después hacer un posgrado. Entonces yo voy depositando en ese fideicomiso
una cantidad de dinero y ya está establecido que yo no lo voy a poder sacar así por así, sino que solo va a ser utilizado en tal fecha, en tal cosa, para ese hecho. Claro. Pero se puede hacer negocio para que el fideicomiso sea grande. En el caso que es el mejor ejemplo que te decía de los peajes, que es excelente, lo que hicieron en obras públicas, que pasó como un contrato como debe ser por el Congreso Nacional, es decir, todos los peajes van a entrar a un fideicomiso que va a estar en manos del Banco de Reserva. Eso posibilita, todo el dinero del peaje va a ese dinero. Pero no es solamente que va a ese dinero, ellos pueden invertir ese dinero en inversiones seguras para agrandecerlo, para conseguir más recursos. Pero también pueden pedir dinero prestado si se necesita, en caso de que quieran hacer una acción, pero el dinero prestado no es para que lo pague el Estado, no es eso, sino que se paga con los recursos que van a seguir entrando, que ya se sabe cuántos son, al fideicomiso. Por ejemplo, la circunvalación de Santo Domingo se realizó con ese dinero. Y se sigue realizando. Y se sigue realizando y se sigue ampliando. Entonces, lo que ha hecho la DGI es precisamente establecer un reglamento que pone estas cosas en clara y pone cuáles son las reglas de juego para todo el mundo. Bien, se nos agotó el tiempo, esta gente ya nos tienen ahí agarrado por el cogote y no podemos... Ese es el gran tirano, el único gran tirano. Pero interesante lo que ha planteado J.P. Morgan y que augura por lo tanto un año de crecimiento y de estabilidad. Y de estabilidad política, además es interesante el reconocimiento de la estabilidad política. Exacto, exacto. Gracias, Tocayo, por estar aquí siempre compartiendo con nosotros estas ideas. Y ustedes quédense ahí porque continuamos ahora dialogando con nuestro querido Lucas Vicen, que viene por ahí con Ecomundo a hablar con ustedes de todos estos temas.